Cátedra de Trabajo Social y el Observatorio Latinoamericano Observa la Trata, capítulo Costa Rica. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte del Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Este es un espacio producido por la Cátedra de Trabajo Social junto con la facilitación del programa de videocomunicación BICOM de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Andrea Vázquez Sáenz, soy tutora de la Cátedra de Trabajo Social y les acompañaré como moderadora en este espacio. Al ser un espacio académico, estamos grabando y su permanencia en esta sala indica el acuerdo o el consentimiento de permanecer durante la grabación. El objetivo de esta mesa de trabajo será analizar la situación de la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos. Para ello, las personas que nos acompañan expondrán diversos trabajos de investigación en los cuales se aborda el tema de la trata de personas en la población infantil, algunas estadísticas y la vinculación necesaria que tiene que haber de las políticas públicas para la justicia social en este tema. La dinámica de esta mesa de trabajo será la siguiente. Tenemos 4 personas exponentes, o más bien 4 trabajos de investigación que serán expuestos. Cada uno tendrá 15 minutos para realizar su disertación y al finalizar el desarrollo de las 4 ponencias tendremos un segmento de preguntas, las cuales nos pueden dejar por el chat. Solicitamos que nos las vayan indicando ahí en el chat conforme avanzan las exposiciones para ir pudiendo organizarlas. También pueden anotar sus comentarios y reflexiones. Es importante recordar que aquellas personas que solicitaron la certificación de la participación del Congreso deben completar el formulario que se enviará por medio del chat antes de que finalice la jornada de la tarde. En la mañana se compartió un enlace, en la tarde vamos a compartirlo otro enlace diferente, entonces en el día tienen que completar 2 formularios de forms para poder documentar o certificar su participación en este espacio. A continuación, iniciaremos la primera ponencia denominada Un camino sin retorno, trata y tráfico de niñas, adolescentes y mujeres en la ciudad de La Paz desde el género y la identidad cultural 2012-2015, a cargo de Jimmy Leano y Elizabeth Andía. El señor Jimmy Leano Espejo nació en La Paz, Bolivia. Es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con un diplomado en Educación Superior y otro en Investigación Cualitativa, maestrante en Educación Superior. En su experiencia laboral, se desempeñó en la administración pública como consultor en desarrollo comunitario en agua y saneamiento, intervención del componente social de proyectos civiles. También fue profesor universitario en la Universidad Pública del Alto, cátedra de taller de aplicación metodológica con grupos. Actualmente es docente investigador en el Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés. También en este trabajo tenemos como ponente a la señora Elizabeth Andía Falgale, quien nació en La Paz, Bolivia, es licenciada en Sociología por la UMSA, Magíster en Desarrollo Social, con mención en Ciudadanía de Trabajo Social por el CIDES UMSA. También fue becaria del Centro Bartolomé de las Casas en Cusco, Perú, de un curso equivalente a maestría en Cultura y Sociedad en los Andes. Cuenta con un diplomado en Género y Desarrollo por el CIDES UMSA. En la actualidad, Elizabeth es investigadora, consultora y docente sobre temas de interculturalidad, género e identidades, participación política y economía. Es autora y coautora de varias publicaciones que tienen que ver con los temas antes mencionados. Y sin más, por el momento, les voy a dar el espacio. Les recuerdo que tienen 15 minutos a partir de ahora para su ponencia. Ya Jimmy nos está compartiendo la presentación y la podemos ver, entonces le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Soy Elizabeth Andia, ya me ha presentado la licenciada en Trabajo Social. Formamos parte del equipo de esta investigación que hemos realizado del 2012 al 2015, denominado Un camino sin retorno, trata y tráfico de niñas, niños, adolescentes y mujeres en la ciudad de La Paz, desde una perspectiva del género y la identidad cultural, les vuelvo a repetir, del 2012 al 2015. Siguiente, por favor.
El contenido, o sea, cuáles han sido los objetivos, qué se quería lograr, ¿no? Luego el método, es decir, qué camino hemos escogido para hacer esta investigación. Nos hemos centrado en un estudio hemerográfico, después ya les voy detallando qué otras técnicas más hemos utilizado. También hemos revisado el marco jurídico, tanto nacional como internacional. Y bueno, en algunos congresos no se acostumbra, digamos, dar la perspectiva teórica, lo cual creemos que es muy importante porque para la trata y tráfico realmente se articulan distintos conceptos a los que hemos tenido nosotros que acudir para explicarnos de cierta forma cómo se da, digamos, el modus operandi de la trata y tráfico. Y bueno, por último están los resultados, es decir, qué hemos logrado con la investigación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí la coordinadora del proyecto fue la magíster Cecilia Rodríguez de Guasebe, que lastimosamente falleció en el proceso de la investigación. Yo era co-coordinadora, luego he pasado a coordinadora, luego están los consultores, Jimmy Leaño Espejo, Patricia Trina Camacho y el equipo de tesistas, Victoria Lanoca, Ruth Condori, Lenny Burgoa, Adela Pérez, Ana Kisber, Janet Tambo. Eso fue muy importante que participen tesistas, o sea, más o menos de una edad de unos 21, 22, ¿no? Fue, digamos, un plus muy importante de la investigación porque así se fueron formando también investigadores. Vamos a pasar a describir qué se quería lograr, es decir, los objetivos. Bueno, el primer objetivo, el principal, era determinar causas y factores de riesgo que hacen que precisamente niñas, niños, adolescentes y mujeres en la ciudad de La Paz, Bolivia, sean vulnerables a la trata y tráfico. Los objetivos investigativos fueron revisar, compilar y sistematizar una experiencia local de rescate de trata y tráfico, ¿ya? Según lo que es la normativa nacional e internacional. Luego, crear e identificar una ruta crítica, es decir, cómo se da la captación, la cooptación en el proceso de trata y tráfico. Luego, también se determinó crear 2 espacios de diálogo, uno con organizaciones estatales y no estatales que se dedican, digamos, a la investigación de la trata y tráfico, y otro con estudiantes universitarios que, así como de los colegios, son una población vulnerable. Y luego generar un sistema de registro de casos de trata, porque descubrimos de que tanto en instituciones estatales como en no estatales, o sea, tenían su base de datos, pero muchas veces estaban repetidos y estaban separados. Entonces, el objetivo era crear. Lastimosamente, esto no se pudo por falta de voluntad en la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Qué camino hemos escogido? Es decir, el método, ¿no? Bueno, los participantes en el estudio, volvemos a repetir, han sido niñas, niños, adolescentes y mujeres de la ciudad de La Paz. Hicimos una zonificación de la ciudad de La Paz. Bueno, cualquiera que conozca en un mapa o de por ahí ha venido a visitar a La Paz, Bolivia, tiene una conexión muy cercana con la ciudad del Alto. ¿Ya? Luego determinamos la zona del Tejar, que es del cementerio, donde es un poco una zona peligrosa, digamos. Zona de Villa Fátima también es peligrosa porque ahí están las terminales de buses que van al área rural. Y también en Villa Fátima se da mucha la presencia de burdeles, bares, etcétera, ¿no? Lugares locales de fiesta. Luego, en la zona sur, que también tenemos Chasquipampa, que es igual una zona bastante próxima al área rural. Y en el centro de la ciudad, nadie creería, pero tuvimos un caso muy concreto aquí en la ciudad de La Paz el año 2012, donde se perdió una muchacha, Sarlet Clavijo, justo en el centro de la ciudad, es decir, lo que llamamos el Prado. El método que hemos utilizado ha sido cuantitativo y cualitativo. Las técnicas, ya dijimos, revisión hemerográfica, recolección de datos de instituciones estatales y no estatales, entrevistas en profundidad a víctimas, esto fue muy importante, y a familiares de víctimas. También hicimos entrevistas a personas, directivos, digamos, de instituciones estatales y no estatales dedicadas al trata y tráfico. Observación, esto fue muy importante porque realmente el equipo se fue, como se dice vulgarmente, a meter a los lugares
posibles donde podía haber trata y tráfico. Es decir, los terminales de buses, los locales de fiesta, el cementerio y bueno, no sé cómo es en otros países, pero en La Paz, por ejemplo, tenemos estos lugares donde son vulnerables para los jóvenes para que se produzca trata y tráfico. Entonces, nosotros fuimos a observar y eso fue muy delicado también porque a veces el equipo también corría riesgo. Y también hicimos grupos focales. El nivel de investigación es descriptivo, interpretativo y comparativo. Por favor. La variable dependiente obviamente es la trata y tráfico y como les decía hemos tenido que acudir a ciertos conceptos que, o sea, nos permiten explicar el proceso. Entonces, como variables independientes hemos tomado el concepto de género, el de cultura y el de la identidad. Y como complementarios, la migración, la clase social, la violencia y el poder. Siguiente, por favor. Los argumentos fundamentados, es decir, la perspectiva teórica, ¿no? Los conceptos, ya hemos dicho, es la trata y tráfico, la trata de personas, el tráfico de personas y la trata y tráfico de personas. El género, la cultura, la identidad sociocultural y también hemos abordado la identidad desde una perspectiva psicosocial. La migración, la clase social y el poder. Bueno, la trata sabemos que es un delito que vulnera los derechos humanos. El tráfico de personas consiste en el reclutamiento a través de engaños o por la fuerza y el traslado de un lugar a otro. La trata y tráfico, por lo tanto, son delitos interconectados en los que es difícil trazar una línea entre ambos porque ambos están relacionados. El género lo hemos tomado más que todo desde una construcción social simbólica más que biológica, donde cada sociedad considera qué es lo femenino y qué es lo masculino. Siguiente, por favor. La cultura también es bastante importante porque denota los significados y significantes y los valores transmitidos de generación en generación, que se transmiten en creencias, en creencias y en costumbres. La identidad desde una perspectiva social es un atributo de todo ser social en cuanto a tal implica pertenencia y exclusión. Desde la sociología cultural también tiene que ver con las construcciones de significados y representaciones. También hemos tomado la corriente, perdón, la anterior, por favor, del interaccionismo simbólico, la identidad virtual y real. La identidad real es un conjunto de información mediada por símbolos y signos corporizados. Y la virtual hace referencia a cómo deben ser los individuos con quienes interactuamos. La próxima, por favor. Bueno, la identidad desde una perspectiva psicosocial se distinguen dos tipos de identidad, la negativa y la positiva. La positiva es la adquirida, pero la negativa precisamente puede ser la que se le impone a la víctima en cuanto es cooptada. La próxima, por favor. La migración, bueno, tenemos la interna y la externa, que es un proceso de desplazamiento poblacional y es el resultado de una diferencia de potenciales entre la percepción atractiva y la que no es tan atractiva. La clase social la hemos tomado en un sentido sí económico, pero también no económico, ¿ya? Porque es como el grupo, la clase, el grupo social se ubica dentro de las relaciones de producción. La próxima, por favor. Y la violencia aquí es importante, hemos tomado la teoría de Johan Galtung, que va a hablar del triángulo de la violencia, que él reconoce la violencia directa, que son los golpes, es lo que se da cotidianamente, la estructural, que son un conjunto de características sobre las que se ejerce la violencia directa, por ejemplo, la pobreza, por eso es que la pobreza hace más vulnerables a las víctimas, y la cultural, que precisamente se manifiesta en creencias, en costumbres que son las más difíciles de deconstruir. Y el poder, hemos tomado a Foucault, obviamente, que se va a definir como la dominación y la sujeción a partir de la disciplina, que significa vigilar y castigar. Ahora, a partir de aquí, va a exponer mi compañero Jimmy. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias también al Jimmy, nada público más para presente. informarle que tenemos 5 minutos. Perfecto. Vamos Gracias. a correr. En el marco jurídico hemos podido revisar normativa internacional, tratados, convenios, pactos que son reconocidos en Bolivia.
En la cuestión ya interna boliviana, algo resaltante es que desde el 2012 existe una ley integral contra la trata y tráfico de personas, más elaborada, más estructurada, etcétera. Aproximadamente ya se ha cumplido más de una década, bueno, ha rebasado una década desde su promulgación, y en lugar de reducir el número de víctimas, lo que ha hecho es acrecentarse, ¿no? Ahora en los resultados vamos a ver los términos en que ha quedado esta normativa. En la revisión hemerográfica, como mencionaba Elizabeth, se han revisado matutinos, cinco en este caso, y sitios web también. De estos cinco, dos no existen, y se ha podido identificar como 27 casos, no en el periodo que se estaba mencionando, desde el 2012, 13, 14, incluso hasta el 17. Acá en los resultados, o sea, deriva de una elaboración objetiva y subjetiva por parte de los investigadores, pero que tiene que ver, que está vinculada cualitativamente con los planos psicológicos, físicos y emocionales de las víctimas. Es por eso que en el título del libro se coloca como un camino sin retorno, porque es difícil, digamos, la restitución de las víctimas. Como se mencionaba, se han realizado entrevistas, de los cuales se han hecho a instituciones, pero lo más importante son que se ha hecho a las víctimas y familiares de las víctimas, ¿no? Esta es la estructura que se encuentra explicativa de los resultados, donde se pueden ver, observar dos factores: el estructural, con la teoría que tiene que ver con la violencia estructural del triángulo de Johan Galtung, pero también con la desprotección del Estado y la el razonamiento que se tiene sobre la utilización de la clase, el poder, clase social y poder, ¿no? Y los factores familiares. Estos dos elementos son reconocidos por los tratantes o por los grupos delincuenciales. Este tipo de vulnerabilidad, no necesitan hacer una investigación científica para reconocer este tipo de, estos dos factores, y lo que hacen es, sobre todo, captar víctimas. Hemos encontrado de que el rango etario es de 13 a 18 años, y que está contrastado por datos de, el Estado, ¿no? En un organismo estatal boliviano reconoce que de 11 a 20 años es el grupo vulnerable, sobre todo de mujeres, ¿no? Se ha podido en la parte de tráfico reconocer dos rutas, una interna y una externa. Aquí pueden observarlo, la ciudad de La Paz, al interior, pero también el país como destino, y también como parte del proceso de tráfico de personas. Acá podemos observar un dato importante, que es el crecimiento que ha tenido el número de casos en esta parte cuantitativa. Se han llegado a más de 2.000 hasta el 2022, ¿no? En lugar de reducir, como decíamos, en la parte jurídica, se ha incrementado. Y entre los principales resultados, haciendo un resumen muy, pero muy apretado debido al tiempo, los procesos de captación son planificados, ¿no? Los tratantes no necesitan hacer eh, un estudio científico para identificar a las víctimas, ¿sí? Identifican la vulnerabilidad de forma astuta, las captan, las pueden captar en cualquier lugar, como mencionaba Elizabeth, incluso en inmediaciones de instituciones públicas y privadas. La herramienta frecuente es las redes sociales. El rango de edad está entre los 12 y 18 años, la edad más vulnerable, pero pueden ser menos de 12 y más de 40. La mayoría de las víctimas son mujeres para explotación sexual, los hombres para actividades no sexuales. Existe una imposición de identidad, ¿no? A través de la violencia directa, combinada con la violencia estructural, y que también se transversaliza con la violencia cultural, ¿no? En Bolivia se tiene muy presentes y naturalizado las relaciones intersubjetivas desde el punto de vista simbólico. Las rutas de trata y tráfico tienen que ver con un país de destino, con un país de tránsito, hacia el Brasil, hacia la Argentina, de tránsito también a través de conexiones por Europa, Asia, África. Y en esta parte ya de la migración interna, la ciudad de La Paz es también un enlace hacia el interior del país, es un punto de destino del interior del país, de áreas rurales y de las ciudades principales, pero lo que es difícil es el proceso de restitución de las víctimas, ¿no? Hay una parte emocional, psicológica muy fuerte, porque en una de las entrevistas, ya entrando a la parte cualitativa, los que nos mencionaban conocimos una pregunta
a las víctimas, ¿en quién confías? Y ella nos mencionaba de que en el único o en el único objeto que puede confiar era en un oso, porque le habían regalado un oso para que pueda, digamos, aminorar el dolor que se tiene en ese proceso de restitución de sus derechos, de su personalidad. Entonces ella respondía que lo único que confía es en su oso, ¿no? Y por supuesto, todos estos elementos se configuran en la desprotección del Estado, por decirlo de manera diplomática y un poco suavizando esta investigación que nosotros hemos realizado. Ahí está el enlace del QR para que puedan descargar el libro, para que puedan revisarlo. Ha sido un tiempo muy apretado para hacer una explicación más a profundidad, pero esperamos que puedan ustedes apreciar, leer este trabajo que lo hemos actualizado hasta el 2022, ¿no? Estaba actualizado hasta el 2018, pero ahora con la invitación acá de este evento lo hemos actualizado hasta el 2022. Les agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias a ambos por este esfuerzo de síntesis de un trabajo que demuestra un gran esfuerzo de investigación por darle esa voz a todas las personas que han sido víctimas de tratas y sus familias. Quiero motivar a las personas que nos acompañan en la sala, que nos dejen sus comentarios y reflexiones para que tanto Elizabeth como Jimmy puedan ampliarlos. Si gustas, Jimmy, me ayudas. Gracias. Eh, Igual creo que después podríamos volver a poner el QR para compartir el libro en el espacio de preguntas, lo podemos retomar. Correcto. Gracias. Seguidamente escucharemos la ponencia denominada El reclutamiento de niñas y adolescentes por el crimen organizado en México, a cargo del ponente Omar González Jiménez de México. Omar, si gustas, no sé, sí, ya te vi, Omar, ahí está. Muchas gracias. Omar es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, con diplomado sobre la trata de personas por la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la UNAM y diplomado en Docencia de Enseñanza Superior por la ENTS de la UNAM, maestrante en el programa de maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de México, con línea de investigación en niñez, trata de personas y crimen organizado. Actualmente, Omar es profesor de la asignatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social e integrante del proyecto investigativo Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, esto desde el año 2017, con experiencia investigativa y académica con niñez en situación de institucionalización y receptoras de violencia, integrante de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social y la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México. Un gusto tenerlo por acá, Omar. Le damos la más cordial bienvenida y le recordamos que tiene 15 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias por la presentación, Listo. Andrea. Ya estamos viendo la pantalla. Ok, ya estoy compartiendo y voy a poner mi Perfecto. temporizador porque luego se me suelta la boquita y ya no me paran. Ya pongo mi temporizador para respetar el tiempo. Muy amable. Agradecerles primero, obviamente, al observatorio por el espacio y a la universidad por ser la sede. Necesarios estos espacios de reflexión y de encuentro también que hace posible que podamos estar coincidiendo pues desde diferentes latitudes, ¿no? En el espacio latinoamericano, y eso es muy valioso para todas y todos quienes estamos aquí. Entonces, pues para entrar ya en materia, como bien decían, el tema que voy a presentar es el reclutamiento de niñas y adolescentes por el crimen organizado en México. También para dar estructura a la presentación, el objetivo es que podamos reflexionar la utilización de las personas niñas por el crimen organizado en México como un fin de la trata de personas a través de una exposición de resultados y hallazgos investigativos que nos permitan comprender la mercantilización del cuerpo en el territorio nacional mexicano. Para eso vamos a dividir la presentación en tres momentos. Primero hablar de la trata de personas como violencias estructurales, que además aquí la presentación que nos hicieron Jimmy y Elizabeth, pues me da pie porque también recupero el triángulo de las violencias de Johan Galtung, también hablo de género, entonces estuvo maravilloso poder estar después de ellos porque ya
me dieron la introducción, luego nos vamos a la metodología, ¿no? Cómo se hizo la investigación y por último cerrar ya en los resultados, ¿no? ¿Qué fue lo que se encontró específicamente en el caso de niñas en el contexto mexicano? Y me gustaría primero iniciar cuál es la problemática en México. Y nos tenemos que remontar, ¿no? Nos tenemos que ir unos años atrás, al año 2006, en donde hubo una iniciativa de gobierno, la iniciativa llamada Iniciativa Mérida, que en realidad fue una injerencia del gobierno estadounidense para combatir a las drogas, ¿no? Si ustedes se meten a Google, investigan y ponen la guerra contra las drogas en México, les va a salir esta iniciativa que inicia en el 2006, pero que fue un poco disfrazada de vamos a combatir las drogas, vamos a combatir a los grupos delincuenciales. Lo que en realidad pasó fue que la violencia aumentó. A partir de ahí ha habido un aumento gradual, ¿no? Y muy exponencial también en México de la violencia. ¿Y esto por qué? Porque los grupos que ya existían, los grupos delictivos, se fracturaron en células, esto promovió que estos se expandieran hacia el control de territorios con más número de personas y por lo tanto se incrementó el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de involucrarlos a estas actividades relacionadas con el crimen organizado, que va desde el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, lavado de dinero. Luego, en el año 2011, la primera organización que documenta esto es la Red por los Derechos de la Infancia en México, que nos da una cifra de 30,000 niñas, niños y adolescentes en las filas del crimen organizado. Y hasta la fecha, si ustedes igual se meten rápidamente a Google y buscan cantidad de niños en el crimen organizado en México, sigue saliendo la misma cantidad y seguimos referenciando esta cifra que habla de 30,000 niñas y niños. Y ya estamos en el 2023 y seguimos referenciando una cifra del 2011. Esto obviamente, dado el contexto de ilegalidad, no se puede tener una cifra precisa, existen estimaciones. Sin embargo, dada el aumento de la violencia gradual, pues se estima que estos 30,000 niños se quedan cortos a lo que la realidad mexicana estamos viviendo día con día. Para eso ya en el 2021, igual la Red por los Derechos de la Infancia en México hace un estudio investigativo en donde hace una estimación de, pues no podemos dar cuántos hay en el crimen organizado, lo que sí podemos hacer es cuántos están en riesgo de ser reclutados. Y entonces ya la cifra aumenta de entre 145,000 a 250,000 niñas, niños que están en riesgo de ser reclutados. Esta es la problemática que se vive en México y que por eso es que nos decidimos como proyecto hacer esta investigación. Les decía que me ayudó mucho que me antecedieran tanto Jimmy como Elizabeth, porque los lentes teóricos, esta mirada con la que analizamos esta problemática, la realidad, también va de la mano con el triángulo de las violencias, en donde la violencia directa es la parte visible, y esto que vemos que es el reclutamiento, que es la explotación sexual, está soportado en violencias estructurales y violencias culturales, ¿no? Y entonces recuperamos también el enfoque de la interseccionalidad de Kimberly Crenshaw, que nos habla de esta intersección entre marcadores sociales y para el fin de esta presentación recuperamos únicamente lo que es la edad, personas niñas, y el género, mujeres adolescentes. También, ¿qué estamos entendiendo por trata de personas, no? Tenemos un marco internacional que nos habla de la trata de personas como delito, ¿no? 3 elementos constitutivos, qué se hace, que son las actividades, cómo se hace, que son los medios comisivos, y para qué se hace, que son los fines de explotación. Pero también queremos meter la parte más social y para eso retomamos a José Manuel Grima, que muchos y muchas lo conocemos de aquí del observatorio y que para nosotros como proyecto en esta investigación ha sido también un referente porque coloca la parte más de mirar a la trata como un fenómeno social y mirar esa construcción sociohistórica en este capitalismo que reduce a las personas como objetos que son mercantilizables y por lo tanto hay un beneficio económico para terceras personas. Entonces mezclamos estas dos miradas de la trata de personas, tanto como delito como fenómeno, para ver esas relaciones de poder, para ver qué es lo que en realidad está pasando en el fenómeno del reclutamiento
de niñas y adolescentes. Luego, ¿cómo se hace la investigación? Retomamos una metodología narrativa, una investigación narrativa que es cualitativa, en donde, pues dado el contexto también pues, de peligrosidad al investigar estos temas en México, pues nos vamos a un poco triangular la información, ¿no? Entonces, en técnicas orales, la recolección de esta información se divide en técnicas orales, técnicas escritas y técnicas interactivas. En las técnicas orales recuperamos 3 entrevistas a profesionales que han atendido a adolescentes que ya están en una comunidad de tratamiento, que son estos sistemas de justicia penal para adolescentes en México, que ya cometieron algún delito y que ya están pues pagando una sentencia por un delito en el que no fueron catalogados como víctimas de trata de personas, sino como delincuentes, como criminales que participaron en el crimen organizado. Y eso es una secuela que nos dejó la iniciativa Mérida, que fue la criminalización incluso de las condiciones de pobreza. Luego en las técnicas escritas, pues se revisaron diferentes informes oficiales, informes nacionales, literatura, libros, noticias periodísticas, y en las interactivas se revisaron documentales, se tuvieron espacios académicos con igual personas eh, expertas en el tema, se abrieron espacios de diálogo en lugares en donde hay mucha influencia del narcotráfico en México, como lo es el contexto de Sinaloa, el estado de Sinaloa. Entonces, fue esta conjugación de diferentes técnicas lo que nos permitió llegar a los siguientes resultados. ¿Qué fue lo que se encontró? Lo organizamos en 2 supuestos, ¿no? Primero, que la participación de niñas y adolescentes al servicio del crimen organizado va más allá de la explotación sexual. Y partíamos de 2 supuestos. El primero, que el involucramiento de niñas se da exclusivamente por el uso de la fuerza o privación de la libertad. Y eso es algo que está muy permeado aquí en los medios en México, en donde las niñas únicamente son secuestradas, son raptadas, son captadas por el uso de la fuerza. Y el segundo, que las niñas son las esclavas sexuales de los integrantes de los grupos delictivos. Es decir, las captan, las secuestran, las enganchan para ser las esclavas sexuales. ¿Qué fue lo que nos encontramos en este primer supuesto que habla de que se da únicamente por el secuestro o el uso de la fuerza? Encontramos narrativas en donde nos confirmaban esto, ¿no? Nos decían, para el caso de las mujeres, la perspectiva de género se vincula con la feminidad, pues en el caso de las niñas, entran porque son seducidas o porque son secuestradas. Pero también en muchas narrativas encontramos otro método de enganche que tenía que ver con una participación voluntaria a través de el hiperconsumo. Y entonces encontrábamos niñas que ya entraban al crimen organizado porque querían unos tenis Converse, porque querían el iPhone más reciente, y entonces preguntaban qué tengo que hacer para poder tener mis tenis, qué tengo que hacer para poder tener mi celular. Y entonces había pues mira, tú nada más tienes que llevar este paquete de tal a tal lado, tú tienes que vender esto en 2 días, en una semana, y iba una escalada en donde podríamos decir que aunque existen casos cuyo reclutamiento de niñas y adolescentes se puede dar mediante el uso de la fuerza, el secuestro, el rapto, existen también ya en México cada vez más casos documentados de esta participación voluntaria. Y diríamos en términos jurídicos, un consentimiento viciado, ¿no? Voluntario, entre comillas, por todas las condiciones de vulnerabilidad que existen, ¿no? Por supuesto, viciado por las condiciones del contexto, pero que se da mediada por el hiperconsumo de objetos o experiencias que el sistema económico demanda como normales, ¿no? Por ejemplo, tener esta celular o una ropa de marca. Y entonces habría que trascender esta idea de la niñez como objeto de minusvalía, que son receptores pasivos, y empezar a reconocerles en las niñas y adolescentes como sujetos sociales con capacidad de decisión, aunque ésta esté dentro de la ilegalidad, y no mirarles como entes pasivos, solo como receptores de condiciones externas que solamente son eh, raptados, secuestrados, sino que también está en juego su capacidad de agencia
aunque por las condiciones los lleven a los contextos de ilegalidad. Y el segundo supuesto, en donde las niñas son esclavas sexuales de los integrantes de grupos delictivos, había narrativas que también nos confirmaban esto, ¿no? Las niñas generalmente son víctimas de violencia sexual y de género, muchas son forzadas a mantener relaciones con integrantes de los grupos criminales, son abusadas sexualmente, tratadas y explotadas con fines sexuales. Pero también lo que encontramos fue que había una participación cada vez mayor de niñas en actividades como el sicariato, como vigilantes, como narcomenudistas, como jefas de plaza, ¿no? Como ya en un rango más alto. Y entonces esto nos lleva a romper con la idea que se tiene de las estructuras sociales sobre la mujer como la débil, la indefensa o sin capacidad de decisión. Y esta ha sido utilizada por el crimen organizado en México para involucrarle en actividades, ¿no? Y cada vez más documentadas que requieren mayor violencia, ¿no? Como les decía, el sicariato, aumentando la participación en actividades como narcotráfico, como jefas de seguridad, porque para las instituciones o la sociedad la mujer no es símbolo de violencia. Y entonces me decía un informante, si tú ves caminando en la calle a un hombre, pues generalmente lo asocias a él me puede hacer algo, me cambio de lugar o me voy por la otra calle o hago algo. Pero si vemos a una mujer caminando derechito hacia nosotros, a lo mejor no nos pasa por la cabeza que ella me pueda hacer algo, ¿no? Y entonces eso ha sido utilizado por el crimen organizado en México. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Ya de manera muy breve y haciendo esta síntesis por cuestión de tiempo, pues que es necesario el abordaje de la trata de personas más allá de su dimensión y definición jurídica, así como profundizar en su planteamiento como fenómeno social complejo y situado en este contexto capitalista, en su fase neoliberal, que cosifica y mercantiliza todos los aspectos de la vida cotidiana y por ello el cuerpo y la vida de niñas y adolescentes no quedan exentos. Hay que conocer para comprender las relaciones de poder y dominación que permitan identificar elementos para la construcción de estrategias de acompañamiento social que apunten hacia la prevención del fenómeno y no únicamente a la identificación de niñas y adolescentes una vez que ya fueron receptoras de múltiples violencias acumuladas dentro de los grupos delictivos. Y como último, pues el género como categoría de análisis permite visibilizar que el reclutamiento de niñas y adolescentes responde a patrones culturales y sociales que se tienen del género femenino, lo cual la sigue reduciendo a objetos que pueden ser utilizados o mercantilizados, no solo desde lo sexual. Estas son las referencias que se utilizaron en la presentación y por último pues dejo los datos de contacto del proyecto que engloba, ¿no? Que en donde estamos trabajando, que es el proyecto Problemáticas de la Niñez y que tenemos investigaciones sobre migración, sobre el reclutamiento, sobre el maltrato institucional y ahí quien quiera visitar y echarse una vuelta, estamos para responder también sus dudas y compartir lo que se ha hecho desde el proyecto. Me parece que el último día del Congreso va a estar la responsable, la doctora Gaby Ruiz, exponiendo cuál es el proceso formativo, porque también se han involucrado tesistas, prestadores de servicio social, docentes, entonces es un proyecto bastante amplio y a quien les interese desde las universidades puede ser replicable para seguir fomentando la investigación y difusión sobre la trata de personas, que es bastante necesario a nivel latinoamericano. Y con esto estaré cerrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por ese esfuerzo, por divulgar todo el trabajo que se están haciendo desde otros países, ¿verdad? Desde Latinoamérica para atender este asunto que nos compete a todos, ¿verdad? Porque los niños y las niñas, adolescentes, mujeres, hombres, todos merecemos una vida sin violencia y sin explotación. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la tercera ponencia de esta mesa, denominada Data, Análisis y Mapas de Calor de la Trata de Personas en Costa Rica, a cargo de Mauricio Soto. Él es estudiante de la carrera de Ciencias Policiales de la UNED, instructor de técnicas y tácticas defensivas policiales para un grupo consultivo, proyectista para Fundapredi en el curso de Prevención del Delito por medio del diseño ambiental y creador de la pizarra digital
Delitos Costa Rica 2019-2022. Es asesor de distintas policías municipales y fue instructor para la Policía Profesional de Migración durante el periodo 2009-2019. Le damos un gusto, le damos la más cordial bienvenida a Mauricio, es un gusto tenerlo en este congreso y seguidamente le cedemos el espacio para su exposición, recordándole que cuenta con 15 minutos. Ahí tenemos ya en pantalla, Mauricio. Muchas gracias. Voy a ser honesto, cuando yo empecé con este trabajo hace un año aproximadamente y empecé la parte, no sabía nada de trata, simplemente me interesó un poquito el tema y como había creado esta herramienta de análisis de datos, dije, bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer mi pizarra digital con el delito de trata y se me rompió el corazón. Claro. Sencillamente fue algo horrible, fue algo que yo no podía creer lo que estaba pasando en mi país, porque la data, o sea, todos nosotros, cuando empezamos a hacer una investigación, nos encontramos en el problema de que cuando metemos en internet, comenzamos a buscar data y no aparecen números de nada. O sea, el Estado todo lo esconde. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba. Entonces resulta que Costa Rica tiene una ley o un decreto de transparencia y las instituciones policiales y judiciales tienen que dar la información. ¿Cómo la dan? Por medio de una base de datos, pero esa base de datos es toda la base de datos. O sea, es un diamante en bruto, tiran toda la información ahí y es casi imposible poder analizar esa información delito por delito, porque es demasiado. Estamos hablando de 70,000 de datos por año, una cosa así por el estilo. Entonces, mi trabajo consistió en comenzar a... Voy a hacer la presentación. Gracias. Ajá. Es que estamos Entonces, viendo. sí, mi trabajo comenzó a tratar de este tema. Entonces, el data análisis y el mapa de calor en Costa Rica. Entonces, ya los compañeros hablaron de esto, de lo que es la violencia sexual en menores, los delitos que tienen que ver con trata. No voy a tocar mucho esto porque ya los compañeros lo han tocado. Muchas gracias por esa introducción. Entonces vamos a ver esa parte. Esta también la parte de jurídica. Nosotros también tenemos un componente jurídico en lo cual se da. Pero aquí, cuando se hace el análisis, que ahorita lo van a ver, resulta que hay una relación entre la desaparición de menores y la trata sexual. ¿Por qué? Porque hay un aumento, que ahorita lo van a ver en la estadística, sobre este tipo de tema. Entonces, sí, la desaparición de menores y la trata sexual están de la mano y están muy comprometidos. Y ese es uno de los factores que dio esta investigación, porque no se sabía esa información. Entonces, esa es una de las cosas. Algo importante, durante esta investigación, nosotros, ¿cómo se llama? Ok, aquí. Durante este periodo, esta información fue comenzada a utilizarse desde hace 3 meses para acá en diferentes autoridades. Esto es parte de la investigación de lo que estábamos hablando también, de lo que es el abuso sexual que daba esta base de datos. ¿Por qué es importante esto? Más adelante lo vamos a ver. Resulta que en Costa Rica hay aproximadamente 4,000 casos activos por año y los tiempos de investigación son esta cantidad que ustedes ven aquí que dice 16 meses, 17 meses. Entonces, esta situación que se dura demasiado en una investigación es parte del problema que tenemos. Los tiempos. Ahora, esta base de datos maneja 100 categorías policiales, de estadísticas policiales, 100 categorías en delitos judiciales y una cantidad enorme en la Caja Costarricense de Seguro Social. La vamos a ver ahorita también. Vamos a empezar. El análisis de datos en sí es una herramienta que nace precisamente de la estadística. Nosotros como seres humanos generamos una enorme cantidad de información. Y estamos hablando de que ya realmente en pocos días superamos todo el conocimiento humano de lo que se ha generado. Lo hacemos cada 2 o 3 días, estamos generando todo el conocimiento que ya teníamos antes del siglo XIX. Entonces, imagínense esa cantidad de información que pasa todos los días, pero ¿qué pasa? Llega un momento que es tanta información que no se puede hacer el análisis como uno quisiera, porque no es posible ver tanta información. Y se creó lo que se llama la Big Data, que es el análisis de los datos para poder extraer información a la cual yo le pueda dar algún sentido. Entonces, uno de los primeros pasos en la metodología que se utiliza es que, primero,
En el análisis usted tiene que tener una fuente. ¿Okay? Esta parte se llama web scraping. Usted tiene que tener una fuente de datos. En nuestro caso utilizamos 3. La base de datos del OIJ policial, el observatorio judicial y la base de datos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Todas estas bases de datos tienen un concepto en común. Todas son gratuitas y son públicas. Todas son de acceso público, por lo cual la información que se extraiga de ellas y se utilice de ellas, siempre y cuando no cometa un acto ilegal, dando nada más la referencia de dónde fue que saqué la información, es completamente legal. Eso quiere decir que cualquiera de ustedes podría hacer este mismo experimento y funcionaría exactamente de la misma manera. En la segunda etapa, ya cuando ya tenemos elegidas las fuentes, es la depuración de los datos. ¿Qué tipo de esa información? Hay cientos de columnas. Y usted tiene que saber cuáles son las columnas que usted quiere que se visualicen. Usted no puede visualizarlo todo. Tiene que saber qué cosas vas a quitar, qué cosas vas a dejar y qué cosas vas a agregar. Por ejemplo, en nuestro caso, utilizamos, para poder hacer el mapa de calor, necesitábamos poner la ubicación del país, que era Costa Rica, y si no se tenía esa información, obviamente no se podía generar el mapa de calor, entonces se tenía que agregar. Entonces se agrega la información que se necesita para poder ya darle forma al sistema. Se hacen los filtros y la información queda, ¿cómo se llama? Presentable, por así decirlo. Después de eso, cuando usted ya tiene la información, ya sabe lo que va a usar con esa información, ya venimos a esta herramienta. Esta es una herramienta de data análisis que se llama Locker Studio de Google. ¿Por qué la utilicé? Bueno, se puede usar Python si tenés una experiencia así muy buena en programación de computadoras, entonces, ok, use Python. Pero para personas que no tenemos mucha experiencia en este tipo de información, lo más sencillo es usar esa herramienta. También están las herramientas de IBM, pero hay de pago. Hay que pagar $400, entonces uno no tiene tanta plata, entonces prefiero esto. Es más barato, es gratuito y también es una herramienta muy poderosa. Aunque es un motor básico en análisis de datos porque no te permite crear el modelo predictivo, es un modelo suficientemente potente como para poder manejar cientos de miles de datos de información a la vez. Y eso es lo que ayuda, porque una computadora de casa, por ejemplo, en un Excel, que vos estés trabajando con este tipo de información, posiblemente se te va a venir al suelo. O sea, se te quema el disco duro, muy probablemente, se come la memoria, porque estamos hablando que tiene que subir toda la memoria y te quedas prácticamente con la máquina inservible. Ya se me quemaron 2. Por eso queda la experiencia que es mejor subirlos a la nube para poder hacer este trabajo, ya que ellos cuentan con servidores de muchísimo mayor velocidad y son espacios realmente relativamente seguros. Entonces uno puede manejar ese tipo de información. Esta fue la parte que nosotros hicimos. Aquí nosotros ya metimos lo que son los filtros, lo que son ¿cómo se llama? Las tablas dinámicas, lo que son los gráficos, toda la información sale en este punto 3. En el cuarto y quinto, ya cuando ya tenemos la creación, ya comenzamos a hacer ya la información preparada, ya empezamos a segmentar las pizarras y la creación de las tablas dinámicas. Entonces sí, ya podemos invitar a las personas para que lo utilicen. Voy a ver si puedo compartir. Vamos a ver un momentito. Quiero compartirles con ustedes esto. Compartir, vamos a ver acá. La pueden ver, Delitos, esta es la página que hice de Delitos Costa Rica. ¿La ven? Sí, la estamos viendo, Mauricio, gracias. Esto es parte de lo que yo hice en este tiempo. Aquí está, por ejemplo, en el 2022, y ustedes pueden ver cantón, provincia, distrito, ¿verdad? Y aquí ves los delitos que se hicieron, el delito y el subdelito. Todos estos que son aquí son delitos en el concepto de, ¿cómo se llama? Trata. Porque la trata, como hemos estado viendo y ustedes saben, no se trata de un delito, son varios. Rapto, trata de sección, todo ese tipo de cosas. Aquí en la parte superior, por ejemplo, yo pongo el tipo de delito que estoy buscando y en esta información, y aquí me aparecería el cantón, la provincia y distrito. Con esto, siendo administrador policial, por ejemplo, puedo tomar la decisión de decir, bueno, tengo que reforzar el distrito de La Uruca, que tengo más casos, o tengo que ir a Liberia, o tengo que ir al hospital, tengo que meter más recursos en esta parte, porque la información me está dando de dónde tengo el problema. Otra de las cosas que da también es la franja horaria, que aquí, por ejemplo, hago el gráfico, que es una radiografía más o menos, de todo lo que ha pasado, lo que son en menores de edad, lo que es
el delito de tráfico sexual en menores de edad, lo que es corrupción y proxenetismo, todo lo que es prostitución. Esta situación, esta es la radiografía por día de qué es lo que ha pasado y en cuántos y cuáles son los días que hay más actividad. Inclusive podemos ver que podríamos comparar si hay vuelos de pedófilos que vienen a Costa Rica, porque Costa Rica no tiene una ley específica como para impedir que pedófilos vengan acá, y si hay alguna relación con esta información, ya eso sería cruzarlo con migración. Una de las cosas que también hace, que por eso se llamó mapa de calor, es que yo puedo generar el mapa de calor igual en la corrupción, en la proxenetismo en Costa Rica, y puedo ver todo mi país y cómo es el comportamiento. Como vemos, nuestras zonas rurales no es el problema. Nuestro problema está centrado en San José, nuestra capital. Entonces, aquí yo puedo acercarme y ver más o menos dónde está, cuáles son los distritos que tienen más problemas. Y si me permite esta cosita, es que como están en las caras de los compañeros, puedo tocar este chunchito amarillo, ponerlo y ver la fotografía del lugar para tener una idea de por lo menos cuál es la zona que tengo que ir a investigar. Otra de las cosas que hace mi base de datos, como les dije a ustedes, es que también pegué 3 bases de datos a la vez. Pegué la parte judicial, pegué la parte policial y pegué la información de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en eso a mí me da información, por ejemplo, muy importante para mi futuro como país. Resulta que esto es el mapa de calor de Costa Rica de lo que son las madres adolescentes. ¿Por qué hablo de madres adolescentes? Porque ustedes saben, y yo también, que son los factores de riesgo. Madres adolescentes son factores de riesgo para que entren en trata sexual y entren en otro tipo. Cualquier persona que estudie criminología sabe que el 50% de los niños de madres adolescentes terminarán metidos en aspectos, ¿cómo se llama? Ilegales. Y esto es que en Costa Rica tenemos 20,000 madres adolescentes en un periodo de 5 años. Y este sería el mapa de calor de cómo se ve Costa Rica ante esta situación, y volvemos a repetir que San José sigue siendo un problema en este tipo de situación. Okay. Esto es parte de lo que hace mi base de datos. El regalo para ustedes es que cualquiera que me escriba un correo de Gmail, yo le doy acceso a esta información para que puedan hacer investigaciones de las que ustedes gustan esta información. Vamos a seguir ahora al final de la presentación. Me queda poco tiempo. Ok, vamos a ver. ¿Se 4 puede ver? minutitos. Ok. Ajá, ya tenemos la presentación otra vez. Ok, esta parte de la presentación, aquí, de la base de datos que ustedes ven, yo saqué toda esta información. Y entonces aquí comencé a ver cuál es el problema que tiene Costa Rica, cuál es la situación que tenemos, cuántos niños desaparecidos tenemos por año, ¿verdad? Y podemos ver que algo pasó precisamente en el periodo entre 2020 y 2021, que hubo un aumento brutal en la cantidad de menores desaparecidos. Pasamos de 247 a 405. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que este aumento va también a reflejarse en el aumento de la trata sexual de menores. Y esa información no se sabía. Por eso es que esta información yo la compartí con el programa preventivo policial y la he compartido con la Red Nacional de Seguridad Comunitaria, porque es importante que ya la sociedad civil se involucre en el tema de la trata, porque si no metemos a la sociedad civil en este problema, no vamos a llegar a poder solucionar este problema. La otra cosa que hice, porque ya que tenía la información y los datos, por medio de una técnica muy sencilla en Excel, pude hacer esto, que es el análisis predictivo, que nos dice más o menos qué es lo que va a pasar en el 2023, que estamos aquí, y en el 2024. Este año no ha terminado y la curva ya va para arriba, y en el 2024 sigue creciendo. Entonces, este problema, si no comenzamos a invertir esfuerzos, recursos, y no comenzamos a meter amor en este tema y involucramiento de la sociedad civil como tal, no vamos a poder a bajar esta curva. Y nosotros necesitamos comenzar a luchar por los niños en este país. Eso sería más o todo lo que he logrado solo durante básicamente 2 años, que fue que diseñé esta base de datos. Y como les dije, queda en manos de ustedes. Si ustedes quisieran utilizarla para alguna cosa, me mandan el correo de Gmail y yo con mucho gusto los autorizo. Eso sería todo. Muchas gracias.
Gracias, Mauricio. Creo que ahí tenés el correo en la diapositiva 20 para que lo puedan ver. Vamos a Ah, ver, no, en la 20. No, lo no, tengo. ok. No, pueden mandarlo por acá, yo lo escribo, lo copio y de una vez se los hago llegar. Ok, está bien, Mauricio. Muchas gracias. Hay varias personas en el chat pidiendo esa base de datos y reconociendo el esfuerzo. Eh, pero muchísimas gracias. Ahí la están ya dejando todos todos los correos. Te agradezco si dejas de compartir pantalla, Nada Mauricio. más que sea por Gmail la información, porque es el único correo que puede aceptar esta base de datos. Gracias. Perfecto. Ahí le están poniendo los correos a Mauricio. Muchísimas gracias. Creo que causó mucho interés, ¿verdad? No solo para las personas de acá de Costa Rica, sino a nivel internacional de quienes nos acompañan. Como cuarta ponencia, vamos a tener ahorita a la señora Alicia Mesa, a cargo del tema La trata de personas en México, justicia y política pública. Alicia Mesa es licenciada en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es máster en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe, México, es doctora en Derecho Constitucional con el tema de la discriminación y violencia hacia las mujeres indígenas en la Universidad Castilla-La Mancha, es máster en Derechos Humanos por la misma universidad desde 1990, ha estado en la promoción, defensa e incidencia de los derechos humanos. También ha realizado diversas investigaciones en torno a temas relacionados con los derechos humanos y es directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos. Es un gusto tenerla, Alicia, en este congreso. Le cedo el espacio para su exposición y le recuerdo que tiene 15 minutos. Muchas gracias. Es todo un honor estar aquí con ustedes. Pongo mi temporizador Muy y amable, Alicia. voy a hablar sobre todo de un trabajo que hicimos en el CAM sobre política pública y administración de justicia en materia de trata de personas aquí en México. Me ayudó mucho que estuviera nuestro colega de trabajo social porque habla de una cuestión que estamos reflexionando a nivel nacional de cómo hacer una política pública adecuada que enfrente el crimen organizado, ¿no? Una es, los datos que yo tengo son tanto del Instituto Nacional para la Información Pública y la otra es de una organización que es el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, ¿no? Entonces tenemos que de 2020 a diciembre de 2022 hubo en México registradas, nada más registradas, 1,783 víctimas de trata. De ellas, como podemos ver, el 74% son de sexo femenino, 14% del masculino y 12% no se identifican. El porcentaje de víctimas de trata femeninas es 63% y de ellas 37% son niñas, niños y adolescentes. De masculina son 58% de masculino y 42% son niños y adolescentes. Entonces, si vemos, es más el número de mujeres y de niñas que de hombres y de niños, aunque de hombres es mayor el número de víctimas de trata niños. La trata de personas es mucho mayor contra las mujeres mayores adultas de edad y en especial con la modalidad de explotación sexual. Sin embargo, sigue preocupando que existan menores de edad en situación de trata y haya casos sin identificar. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, de enero 2021 a junio de 2022, registró 3,338 reportes en línea en el chat nacional contra la trata de personas. De ellas, 2 de cada 3 víctimas son mujeres y 51% son menores de edad. Aquí es muy importante porque empieza a haber una brecha entre lo que se registra a nivel institucional de las instituciones del Estado y lo que se registre a nivel de una organización de la sociedad civil de México. Aquí vamos a ahondar un poco en lo que es la impunidad
que es una de las cosas que preguntaban, de 240, perdón, de 241 carpetas de investigación, se conoce que en solo 9 hubo reparación del daño. A nivel de las entidades federativas se integraron 1,432 carpetas de investigación de 2020 a 2022 y de ellas solo se dictaron 234 sentencias. La impunidad en México también se debe a que como país tiene 4 veces menos jueces que el promedio a nivel nacional. Los ministerios públicos son pocos con relación al aumento de delitos y de número de personas, donde el número de agencias del Ministerio Público para la atención de delitos por cada 100,000 habitantes cayó de 3.53 a 2.24 en 2022. El número de policías estatales debía de ser de 245,999 elementos y en realidad son 130,500. O sea, vemos que la infraestructura estatal es mínima y está rebasada y que faltan muchísimo más policías y ministerios públicos para afrontar toda la persecución y sanción de los delitos, ¿no? Existen cambios positivos, pero lo que considera, según la Escuela de las Américas, son el aumento de las capacidades humanas en las fiscalías, aumento de jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, siendo este de 3.5 a 4.36 de 2018 a 2022. Sin embargo, a este paso se necesitarían 16 años para alcanzar el promedio de América Latina y 35 para alcanzar el promedio internacional. En cuanto a las víctimas de trata migrantes, pues están registradas realmente muy pocas por parte del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Entonces, aquí, pues no olvidemos que el maltrato a migrantes en México fue lamentablemente visible en los hechos acontecidos el 27 de marzo del 2023, cuando hubo 39 personas fallecidas y más de 20 lesionadas por un incendio provocado por personas en movilidad en situación de privación ilegal de la libertad por parte del Instituto Nacional de Migración. Aquí es muy importante porque se reconoció a nivel, bueno, se dio a conocer, se difundió cómo estaba la situación de los migrantes en las garitas y que es una situación realmente infrahumana. El Instituto Nacional de Migración y la Organización Internacional de Policía Criminal rescataron a 7,329 personas víctimas de tráfico, trata y delitos conexos durante 2021. Mediante el operativo Itzel 2 se detectaron a 14 personas sujetas de trata de personas. O sea, realmente son muy pocas las que detecta el Instituto Nacional de Migración. En 2022 fueron 15 casos, de ellos 13 fueron con fines de prostitución, con 2 menores, uno de 4 años y otro de 16 años, y 2 de explotación y trabajo forzoso. Todas estas personas fueron regularizadas por razones humanitarias y una fue por retorno asistido. En 2022, el Instituto Nacional de Migración detectó trata de personas solo contra 4 personas, 2 nicaragüenses y una hondureña, con fines de trabajos forzosos y una guatemalteca en trata con fines de explotación sexual. Una de las nicaragüenses era menor de 18 años. A diferencia del 2021, no aparece ninguna persona de nacionalidad venezolana y una tuvo retorno asistido a su país. Otra por razones humanitarias y 2 pendientes. De acuerdo al Programa Nacional en Materia de Trata de Personas 2022-2024, Rodolfo Casillas apunta que los conflictos entre cárteles de la droga y el gobierno alimentan el secuestro de migrantes quienes son sometidos a regímenes de trata. Asimismo, se ha conocido de niños y adolescentes que sirven de sicarios al crimen organizado. Esto lo ahondó mejor el compañero que me antecedió. Y tenemos casos de desaparición que pueden vincularse con la trata y el feminicidio, que no son denunciados por temor. En esto hemos visto casos en Guanajuato, donde a las mujeres se les secuestra a sus niñas y ellas no las denuncian por temor a que el crimen organizado vuelva y las pueda matar tanto a ellas como a la familia. En Chihuahua también tenemos desplazamiento de rarámuris de la sierra, que pueden ser muy posibles personas vulnerables para ser víctimas de trata,
En Chiapas también tenemos este desplazamiento por el crimen organizado, y en Puebla, pues es con Tlaxcala, uno de los lugares donde hay más trata por la situación cultural y estructural. Entonces, bueno, lo que tenemos es que el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos delitos, en vez de salir en 2019, siendo el programa 2019-2024, se publicó el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. O sea que este programa solo durará 2 años. Es menester señalar que las entidades federativas tienen que homologar sus programas al nacional, y si este no ha existido, tampoco en las entidades federativas, lo cual logra un vacío en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Dentro del programa está la reforma a la Ley General en materia de trata de personas, porque vimos que los delitos que se establecían en la Ley General no eran como fácilmente asequibles a los ministerios públicos y se entendían diferentes por los ministerios públicos y el Poder Judicial, lo que generaba mayor impunidad. Otro es establecer las bases de coordinación con todos los niveles de gobierno y sectores sociales estratégicos para erradicar la trata de personas a nivel nacional. Aquí lo que vimos es que tenía que haber reuniones con los consejos institucionales de los estados del país, y realmente se dejó de tener reuniones del consejo en 2022, y en 2023 se acaba de tener una reunión que sirve para bajar la política nacional al nivel estatal y a nivel municipal. La otra es erradicar la trata en la modalidad de trabajo forzoso y trabajo infantil, que en eso hay un grupo de trabajo en la comisión intersecretarial en la cual estoy, como organización de la sociedad civil, y que se ha visto cómo fortalecer en capacidades a las autoridades en torno a estas modalidades. La otra es la atención a víctimas de trata, que realmente hay muy poca atención a las víctimas. Realmente son pocos los refugios estatales, solo hay uno en el Estado de México y otro en la Ciudad de México, que son del Estado, y los demás son de organizaciones de la sociedad civil y son muy pocos. Y la otra es la capacitación a personas servidoras públicas de la sociedad civil y población en general, que realmente se hizo un programa nacional de capacitación, y se va a llevar nada más en algunos aspectos, porque ya el tiempo se está terminando, y entonces pues sí vemos que ahí hay una deficiencia, ¿no? Una de las cosas que quiero anotar antes de seguir, y bueno, voy a seguir hasta que me toque ya la finalización por el tiempo, es que la política pública en torno a la trata de personas tiene que realmente dirigirse a la estructura, es decir, a la situación socioeconómica de las personas, porque lo que hemos visto es que hay poco trabajo a nivel nacional, y el trabajo que hay está sobre todo muy devaluado. O sea, aunque se haya subido el salario mínimo, realmente está muy devaluado. Y entonces, por ejemplo, en León, Guanajuato, que es un estado del centro del país, resultó que pusieron unas armadoras de automóviles, y era un corredor pues industrial, y la gente por el tiempo y por el pago prefirió no irse a las armadoras y sí irse a la delincuencia organizada. Entonces empezó a cimentarse la delincuencia organizada en todos aquellos lugares, es decir, casi en todo el país, donde hay pobreza y donde hay falta de oportunidades en el empleo. También otra cuestión estructural que está en vistas es el crimen organizado, que se está asentando en todos los lugares y que mantiene y que está rompiendo el tejido social, y que hay que ver cómo desde abajo, como hay buenas prácticas desde abajo, con policías comunitarias, con una policía de cercanía, que se puede ir enfrentando a este crimen organizado, y que se pueden ir teniendo espacios donde no haya esta captación del crimen organizado hacia las personas, ¿no?
Dentro de las conclusiones tenemos que el porcentaje mayor de trata de personas es el que corresponde a la modalidad con fines de explotación sexual contra las mujeres, y entonces es imperativo que se incluyan los enfoques de derechos humanos y perspectiva de género en la prevención, difusión, atención, persecución, sanción y reparación del daño. Existe un subregistro de víctimas de trata de personas por parte de las fiscalías y el Instituto Nacional de Migración, y entonces falta dar confianza a la comunidad nacional e internacional para denunciar el delito de la trata de personas con la finalidad de tener un registro más cercano a la realidad en torno a la trata de personas, en especial en los lugares donde la delincuencia organizada tiene el control de territorio. Otra es que a las víctimas se les da la atención cuando forman parte del Registro Nacional de Víctimas y están dispuestas a cooperar con las autoridades de la justicia penal. Entonces se recomienda que se aseguren los derechos de las víctimas, brindándoles atención integral con independencia de su capacidad o voluntad para cooperar con las autoridades de justicia penal. Existe impunidad en el delito de trata de personas, a pesar de tener un marco jurídico que protege los derechos de las víctimas. Entonces, lo que proponemos es continuar con la reforma del marco jurídico de la Ley General en materia de trata para proteger a las víctimas de trata adultas y niñas, niños y adolescentes, llegando a una sentencia donde se contemple la reparación integral del daño y la no repetición del hecho. Analizar la posibilidad de que se incluyan los vientres subrogados como otra modalidad de trata que no está en nuestra ley. En 2016, de 2016 a 2020, ha aumentado la pobreza en nuestro país. Es clave el factor socioeconómico que hace vulnerable a las personas para caer en las redes de trata. A esto se junta la destrucción del tejido social, por lo que existe el caldo de cultivo para el crecimiento del crimen organizado y la trata de personas. Aquí hay que realizar acciones integrales contra la pobreza y a favor de la construcción del tejido social para fortalecer a las comunidades ante la amenaza del crimen organizado. La economía ilegal es una de las principales formas en que la gente en estado de vulnerabilidad hace frente a las carencias socioeconómicas. Creo que ya se me está acabando el tiempo. Entonces, pues nada más propiciar que la economía legal proporcione buenos salarios a las personas para que éstas no caigan en la economía ilegal. Asimismo, debe continuarse con la investigación de lavado de dinero relacionado con la trata de personas, de modo que se le quite la base financiera al crimen organizado. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mesa. Yo creo que usted toca un punto muy importante y es el tema de las dificultades que tienen los diversos países latinoamericanos en términos de la justicia y el acceso a la justicia, ¿verdad? Y los recursos que ¿verdad? Que se le quitan o que no se le dan para poder hacer todas estas acciones preventivas y también de atención al delito. Muchísimas gracias por su exposición. Afortunadamente tenemos un espacio de preguntas, ¿verdad? Que yo sé que lo van a aprovechar. Entonces, a continuación vamos a iniciar con este espacio. Ya yo tengo preguntas para todos los y las expositoras, que voy a pedirle aquí a los compañeros que me ayuden a poner a los compañeros, tal vez a todos que nos veamos, a Jimmy, a Elizabeth, a Omar, ¿verdad? Para este espacio de preguntas. Ahí ya me van ayudando. Ajá, tienen que tener la cámara, por favor, Elizabeth, Jimmy, aquí lo veo. Sí. Elizabeth, ya la veo Estoy aquí, también. sí. Mauricio, por favor, para que nos acompañen. Me falta Omar, si está por ahí. Y Alicia también. Ajá, ya me las están poniendo. Ahí veo a Omar y me falta Alicia. Así nos vemos todos. Sí, ya Muchas estoy gracias. con la... Sí, Falto yo. Ay, Mauricio, falta Mauricio. Ok, entonces, bueno, tengo preguntas para todos. Vamos a hacer una primera ronda y si nos daría tiempo, pues repetimos en esta ronda. Vamos a empezar en el mismo orden de las exposiciones con Jimmy y con Elizabeth. Yo sí les pediría, pues, ¿verdad? Que seamos concretos para poder aprovechar al máximo el tiempo y también tal vez a Elizabeth y a Omar
que nos vuelvan a poner el enlace del proyecto de investigación en el chat, porque como han estado como moviéndose mucho para que a las personas no se les pierda esa. La pregunta que tengo para ustedes que nos colocaron acá, dice, con base en su experiencia y a la luz de la investigación desarrollada, ¿cómo influye la identidad cultural de la trata y tráfico de personas de menores de edad y mujeres en La Paz? ¿Consideran que el fenómeno se comporta diferentes a otras experiencias internacionales? Jimmy, ¿tú o yo? Podemos dividirla, ¿no? A Ya. ver, la cuestión de la identidad, bueno, existe la identidad real y la virtual. La real es la que uno formula desde la concepción, es decir, es la que formamos, la construimos socialmente. La virtual es la imposición, pero al mismo tiempo es la que no la portamos porque nos gusta, sino la portamos porque nos imponen portarla, ¿sí? Entonces hay una diferenciación absoluta en estos dos tipos de identidad, ya que puede decirse que desde el punto de vista teórico es casi universal, pero en el contexto boliviano existe multiplicidad de identidades, ¿no? En este momento ahora somos panelistas. Los que están escuchando, o sea, tienen otro tipo de identidad, ¿sí? Usted es la que está dirigiendo, esa es su identidad en este momento, que sería la identidad virtual, en la virtualidad, entre comillas. Vamos a volver a nuestra actividad cotidiana y vamos a tener otro tipo de identidad social, ¿no? Es decir, universalmente existe eso. Pero el contexto boliviano, debido a la multiplicidad de origen étnico y la formación de culturas, se entrama un conjunto de identidades y en el proceso que hemos podido investigar hemos podido detectar esa multiplicidad, desde lo social, lo psicológico, lo psicosocial. Una víctima puede tener una identidad, qué sé yo, sustituida, ¿no? Desde niña, ahora puede ser tratada para fines de explotación sexual. Ahí por ahí veía algún comentario de prostitución forzada, ¿no? Entre paréntesis, no existe prostitución consensuada. Es el tipo de violencia hacia la persona más brutal que puede existir, o sea, no puede existir prostitución consensuada, o sea, me da pena que, o sea, lo digo entre comillas, que puedan asimilar todavía que cierro paréntesis, bueno, eso sería mi explicación respecto a la identidad, si Sí, puede yo ahondar quisiera sobre aportar eso. algo. Lo que pasa Adelante. es que, según lo que ha dicho Jimmy, o sea, me parece excelente. Lo que pasa es que en Bolivia tenemos el altiplano, la Amazonía y el Chaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, normalmente las personas morenas del altiplano, o sea, los tratantes les hacen, digamos, disfrazar, les hacen vestir de alguien blanco, entre comillas, así. ¿Ya? Para que sean, digamos, más atractivas para estamos hablando de la explotación sexual. ¿No? Entonces, claro, para que tengan otro aspecto, entonces le están imponiendo otra identidad. Y lo que hemos descubierto es que hay un turismo sexual donde vienen extranjeros y entonces, o sea, ellos dan su preferencia. Queremos una morena del altiplano, queremos una cambita de Santa Cruz, queremos una veniana, queremos una tarijeña y entonces de acuerdo a eso se da una migración interna, entonces es itinerante de acuerdo a las necesidades del que está pidiendo, del que está consumiendo a partir del turismo sexual. Eso es también. Muchas gracias a ambos. Alicia, Quizás, sí. quizás nada más para abonar a esto, lo que pasa en México es que se está dando el etnoporno en Chiapas, ¿no? Es decir, se ve que las mujeres indígenas, tzotziles o tzeltales, tienen como características propias que hacen que los turistas y que las personas que van a San Cristóbal o a Tuxtla puedan reclutarlas o puedan utilizarlas en cuestión de explotación sexual, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Sí. Gracias, Alicia, por el aporte. Siguiendo el orden, voy a hacerle una pregunta a Omar, que tengo varias para él, pero sí nos piden que nos exponga a partir, digamos, de los resultados de la investigación, cuál es su criterio de por qué las niñas y adolescentes son más propensas al crimen organizado. Y si hay una lectura desde la interseccionalidad, no habrán factores asociados con la clase y la condición étnica, siguiendo como este tema de la identidad.
Adelante, Omar. Y bueno, un poco reflexionando sobre la pregunta, en México en realidad ha habido poco, es poca la visibilización. Yo creo que en los últimos 5 años es que se ha visibilizado el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Y se ha visibilizado más el de niños. El de niñas en realidad se les ha tomado más justo como víctimas de explotación sexual y a los niños es reclutamiento como los criminales, los delincuentes. Entonces, ha habido más profundización sobre niños. Incluso mi investigación engloba niñas, niños y adolescentes. Para fines de esta presentación, únicamente expongo los datos de niñas porque me parece que en México es importante visibilizar que está pasando eso, ¿no? Porque incluso yo creo que si hiciéramos en México esta parte de las representaciones sociales o el imaginario y les ponemos reclutamiento, luego nos imaginamos al niño varón con el arma, ¿no? Entonces es importante visibilizar el aspecto de las niñas y un poco lo que queríamos enfatizar era estas relaciones de dominación, de poder, del género, ¿no? Que se ven englobadas para que niñas sean reclutadas por el crimen organizado. Y me decía uno de los informantes que el crimen organizado al final, nosotros podemos estar pensando en políticas públicas que vayan dirigidas hacia cómo se enganchaba y el enamoramiento y la seducción, y de repente ya están en otro lado, o sea, ya tenemos información en donde el crimen organizado está utilizando los videojuegos para reclutar a niños, donde se está utilizando el Facebook, donde se está utilizando el TikTok, el Twitter, entonces nos está rebasando y el crimen organizado va muchísimo más avanzado que vamos nosotros en reflexionar y pensar las políticas públicas, ¿no? Un poco reflexionar también lo que decía la maestra Alicia, doctora, no sé, pero Alicia, ¿no? Como persona, este, el crimen organizado en México hace unos días salió que es el quinto empleador, el que da más empleos, en el quinto lugar que da más empleos en México, ¿no? Esta economía ilegal. Entonces, por eso es importante visibilizar la parte estructural, no quedarnos únicamente a quiénes son las víctimas, reduciéndolo a las condiciones individuales o la familia, sino ver la parte estructural y ahí es en donde nos estamos quedando cortísimos, por lo menos en México, para la prevención. Mucha campaña de difusión, de información, qué es la trata y todo, pero al final no va en función de desconocimiento, va en función de las condiciones estructurales y condiciones contextuales que estamos viviendo todas y todos. Y yo hasta ahí me quedaría porque para dar oportunidad a todas y todos poder reflexionar. Muchas gracias. Yo espero que podamos en la segunda ronda pues retomar algunos de esos aspectos estructurales y de prevención. Mauricio, en el caso suyo, la pregunta que nos colocan en el chat es un poco metodológica de cómo lograr resolver la especificidad de los datos de cada base de datos consultada, ya que precisamente la falta de estandarización de los datos es una limitación en nuestras instituciones. Aunado a esto, causa que un dato que ya está incluido en una base de datos pueda incluirse en otra y contabilizarse 2 veces. Tenés el micrófono apagado. Ajá. Ok, voy a ser sincero, eso no me pasó. ¿Por qué? Porque yo usé base de datos específicas. Año tal, ciencias policiales, saqué mes por mes 70,000 datos, o sea, 30,000, 20,000 datos por mes. Después los uní todos en un año. Y esa base de datos es específica de ciencias policiales. No me estoy metiendo con otras, o sea, no estoy yendo como saliéndome de eso. No es que yo me venga aquí, me venga la del PAN y me venga esto, me venga el otro, porque ahí sí tengo un problema. Ahora, esa parte yo por institución, por este grupo, fue como lo hice. Ahora, la caja tiene información específica de la caja. Ahora, la caja, por alguna extraña razón, no me pregunte por qué, los datos de la caja sí coinciden con la base de datos judiciales, los 6 datos que da, porque voy a decir una cosa, en mi país el sistema judicial, el Poder Judicial solo da 6 datos, solo 6. No da 100, yo doy 100, esa es la diferencia. Entonces, lo que hace es, las estadísticas policiales, una sola fuente es específicamente
Estadísticas judiciales, el observatorio judicial, una sola fuente por año. La caja, una sola fuente por año. No estoy mezclando entre todas, porque no es necesario. Y precisamente para no duplicar, si yo agarrara los datos y mezclo uno con otro, se me van a sumar las categorías y no me funciona. Pero eso es experiencia del analista de datos que realice ese trabajo. Lo que sí les digo a ustedes, tienen que estudiar análisis de datos para aprender a hacer una pizarra digital. Es un curso que dura una semana. Eso es lo que yo duré haciendo para aprender a hacer eso. El 70% de eso que ustedes vieron lo hice en una semana. Por un error técnico no tengo los datos del 2022 actualizados, pero por un error tengo que llegar a la casa y subirlos nada más, pero ahí está. ¿Alguna cosa más? Vamos a seguir con la pregunta de Alicia y creo que tenemos espacio para otra ronda Ok. de preguntas. Muchas gracias, Mauricio. Alicia, doctora, nos preguntan a partir de lo que usted nos expone, ¿qué acciones específicas han tomado las autoridades mexicanas de estos estados a partir de los resultados obtenidos de su investigación? Bueno, realmente lo que ha pasado es que se ha hecho, no a raíz de la investigación que hicimos nosotros de 2020 a marzo de 2023, sino a raíz de varias investigaciones y el contexto que también fue retomado por la Comisión Intersecretarial, se hizo este programa nacional. Pero realmente lo que pasó con este programa nacional es que uno no toca la cuestión estructural, la otra es que sí, las campañas de difusión que se dan son casi nada más para el día de trata. La capacitación realmente no se va a lograr según este programa nacional. La atención, no hay dinero, no hay recursos para una atención a nivel estatal y realmente solo se tienen organizaciones civiles, más organizaciones civiles que prestan esta atención, pero de todos modos son mínimas para la atención que se necesita a nivel estatal y el cambio legislativo, que eso se me hace importante para reducir la impunidad. Pero realmente falta ese cambio estructural, falta poner más ministerios públicos, más policías, policías de cercanía a la comunidad, fortalecer este tejido social. Y otra cosa que voy a decir que está siendo terrible en México es la pornografía gore, que tiene que ver un poco con lo que decía Omar. O sea, el crimen organizado ya lo que está haciendo es secuestrar a personas del otro cártel, a niñas y adolescentes, las torturan sexualmente, les toman video, lo suben en internet como pornografía gore y les regresan en una bolsa o aparecen las niñas en una bolsa hechas cachitos. Entonces, ya lo que estamos viviendo es una violencia impresionante que sí necesita no solo de la investigación y la sanción, que es muy importante la sanción y la reparación, que casi no hay, sino realmente llegar a erradicar este crimen organizado haciéndole competencia en la cuestión del empleo, ¿no? Que lo que decía Omar es impresionante. Y bueno, sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces de nuevo con Jimmy y Elizabeth. Nos consultan si nos pueden comentar un poco acerca de los recursos que existen en su país para atender a los niños y niñas víctimas de trata. Específicamente nos consultan si existen instituciones o albergues y cuál es la ruta que se sigue. Dale, Vale. Jimmy. Sí, otra vez vamos a compartir la respuesta. A partir de la formulación de la norma y la promulgación, la que les mencionamos, la norma 263, se estableció que el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, como tal vez ustedes pueden conocer como municipios de ciudad, eh, realicen trabajos de emplazamiento de infraestructura y también equipos técnicos especializados. Pero hasta el momento en la ciudad de La Paz existe una infraestructura, una dependiente del Estado a nivel regional, y que yo fui a visitar hace 2 semanas más o menos y no funciona, no funciona. Es decir, los gobiernos no se comprometen o no incursionan en poder llevar adelante o cumplir las normas que ellos mismos formulan y promocionan y proyectan, ¿no?
Elizabeth. Sí, en realidad hay centros de acogida, pero estos pertenecen normalmente a ONGs, es decir, a instituciones privadas. Ellos son los que hacen su mayor esfuerzo, pero ahora con el gobierno que tenemos del MAS, que en realidad ha ido, digamos, retirando y diciendo que no se necesita ONGs en el país, entonces muchas ONGs están cerrando. Y bueno, nos quedamos un poco, yo veía la exposición de Alicia, o sea, todas las políticas públicas que ella formulaba también están, digamos, en nuestros estatutos, digamos, ¿no? Del Estado, pero al final pues se queda como un saludo a la bandera, ¿sí? Porque no hay capacitación de servidores públicos. Es más, los servidores públicos, el otro día han pescado, por ejemplo, en Entel, que es el centro de, ¿cómo es la empresa de comunicaciones, de telecomunicaciones aquí en Bolivia? Han pescado una fiesta con strippers y con todo, se pueden imaginar, eso ya es realmente el colmo así, ¿no? Entonces está hecha ahí, la ha escrito y todo, que hay que luchar, qué sé yo, pero así en la práctica no hay, y realmente nosotros, como creo que decía Omar o no sé qué, nos estamos quedando atrás, el mal avanza y avanza, y nosotros como academia tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Eso sería. Una realidad compartida por toda Latinoamérica, ¿verdad? Creo que es Sí. parte de nuestra realidad latinoamericana porque lo que ustedes hablan pues no es muy lejano a la realidad costarricense y asumo por las caritas que están asintiendo a eso. Muy Sí, triste, ¿verdad? Pero es. en esa línea, para Omar, la pregunta que nos hacen es, ¿qué acciones propondría ustedes desde la experiencia para concientizar y para prevenir y atender este reclutamiento que está enfrentando el país mexicano? Un poco para salir de este pesimismo y buscar un poco de luces y de estrategias, ¿verdad? Sí, bueno, solamente me gustaría decir que al final ahí se ve el sistema económico, ¿no? Y que no es casualidad, no es coincidencia el que esté pasando lo mismo en Bolivia, en Costa Rica, en México, sino que el sistema está operando de esa manera para que las cosas sucedan así. Entonces, solamente me gustaría con eso. Luego, ¿qué acciones? Pues yo como trabajador social, digamos, no me meto tanto en la parte de políticas públicas, ¿no? Como lo puede hacer Alicia, pero donde sí queremos poner el foco tiene que ver con la prevención desde las familias. Y nosotros estamos situados con niñas, niños, adolescentes. Entonces tenemos como casi que como mandato, si cuidamos del principio de la vida, estamos cuidando de la humanidad. Entonces, incluso ahorita en esta investigación que les compartí fue de licenciatura, ¿no? Para obtener el grado de licenciado. Ahorita ya me encuentro realizando la tesis de maestría y en ese va enfocada hacia las redes de apoyo como factor de protección, ¿no? Entonces nos fuimos a escuelas primarias a ver qué está pasando con los niños, con las niñas, qué factores hay incluso de riesgo, qué factores hay de protección, y creo que tenemos que apuntar ahí hacia la reconstrucción del tejido social. Decía hace ratito Alicia, hay que ir de abajo para arriba, no pensar que la solución está de arriba y va a ir permeando hacia abajo. Si lo pensamos así, estamos equivocadísimos. Hay que pensar en estas formas de comunitarias, estas formas, decía, ¿no? De las policías comunitarias, de la protección colectiva. Hay que apuntar hacia allá, hacia la construcción de procesos colectivos, porque es ahí en donde nos podemos hacer fuertes, ¿no? En México existen casos como Cherán, en Michoacán, hay comunidades autónomas en donde las comunidades sacaron el crimen organizado, ya no nos iremos hacia sacar al sistema político, pero bueno, con el simple hecho de sacar el crimen organizado desde la organización comunitaria, creo que tenemos que estar pensando en fortalecer esos procesos, ¿no? Si queremos depositar toda nuestra esperanza a que una persona en un sistema electoral disque democrático va a solucionar todos nuestros problemas, pues ya estamos un poquito errando la mirada. Pero creo que la comunidad, y si fortalecemos eso, ¿no? Nosotros tenemos referentes como la teoría del apego, la ternura, desde ahorita se me fue el nombre de Alejandro Kusianovich, la resiliencia social vista desde Boris Cyrulnik, desde Jorge Barudi, Marjorie D'Artagnan. Esas miradas, esos lentes nos permiten tener otro enfoque,
tener otra manera de mirar la realidad y construir desde ahí, pero hay que construir desde abajo, ¿no? Me quedaría con eso. Quisiera hacer un comentario a lo que dice Claro. Omar, por favor. No es por seguir siendo negativa, sino realista, digamos. En cuanto a la prevención familiar, claro, o sea, son lo que, digamos, nos planteábamos muchas ONGs, la universidad, etcétera, etcétera. Pero el tema ahí viene justamente, ahí lo vuelvo a citar a Johan Galtung, el tema estructural de la pobreza. ¿Qué se hace con el tema de la pobreza? Aquí en Bolivia, por lo menos, no hay trabajo. O sea, si uno es del partido, tiene trabajo. Si uno no es del partido, no hay trabajo. Entonces, o uno se alista al partido o si no, directamente empieza a buscar, pues, o sea, empleos que son ilegales, por ejemplo, en esta cuestión del narcotráfico, que está muy fuerte, muy fuerte, que está ligado justo a la trata y tráfico, más el contrabando de armas, ¿no? Entonces, hablar de la parte psicológica, emocional, de ternura, es pues ya un alto estatus, digamos, ¿no? Por eso es que vuelvo a citar a Jimmy cuando dijo en la entrevista de la víctima que decía, no confío más que en mi oso, porque mi oso no habla, es un oso de peluche directamente. O sea, directamente ella no confiaba en ningún adulto, porque todos les habían prometido, incluyendo nosotros y las ONGs, pero llegado el momento no habían recursos para cumplir nada. Perdón, es eso nada más. Puedo decir una cosita más sobre este tema, porque también Adelante, es una Mauricio. situación. Nosotros en Costa Rica, a través de la red de seguridad, tomamos la decisión de que no podemos confiar en el Estado. O sea, de verdad, no se puede confiar en el Estado. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas de las investigaciones y este tipo de información que se recopiló y hay información de inteligencia policial que se da, nos damos cuenta que hay involucramiento de nuestro sistema judicial, hay nuestro involucramiento del sistema policial dentro de estas estructuras, porque es una estructura criminal muy enorme. Se paga, a cada niño le pagan $1,000 por fin de semana, desde los 5 años, porque ahí empiezan, hasta los 17. Entonces, cuando tienen 18 ya es otra cosa, pero ese flujo enorme de dinero es impresionante y tratar de evitar por nuestro nivel de pobreza es difícil. Ahora, ¿por qué estamos confiando con las redes, ¿cómo se llama? Con las redes de seguridad comunitaria? Porque es el pueblo, es la misma organización, es la misma gente, no es el Estado, es el movimiento civil el que está tomando las medidas de proteger a sus niños. Ahora, Omar dijo algo muy cierto, y no hay muy pocas investigaciones, pero yo soy consciente, soy realista y soy testigo de que el celular y los videojuegos en teléfonos celulares son una trampa mortal para los niños, y los padres no hacen nada, dejan que sus niños jueguen. Vea, había una chiquita, 12 años, le pedí a la madre, por favor, conéctele el WhatsApp a su computadora para que revise qué es lo que está hablando. Pareciera algo de violación de derechos humanos, pero mira, en 3 días se dio cuenta que una niña de 12 años estaba hablando con gente de México, Salvador, Perú, Argentina. ¿Qué está haciendo una chiquita de esa edad hablando con esa gente? No sabemos si son menores de edad, no sabemos. Y ya la están invitando para que fuera a Guatemala, a una niña de 12 años. Entonces, imagínense los riesgos que hay. Estoy de acuerdo con la compañera, es difícil. Hay un enorme nivel de pobreza y tenemos que darle soluciones y buscar soluciones a este nivel de pobreza para poder solucionar el problema de la prostitución. Tiene su micrófono apagado. Perdón, Alicia, no sé si quería comentar usted algo que la vi haciendo, asintiendo. No, seguimos con No, las pues es preguntas. que es todo lo que pasa, o sea, a mí me impresiona que en toda América Latina está pasando lo mismo con el crimen organizado, que sí creo que es un problema estructural, económico, ¿no? Político, porque ya la política incluso está siendo como cooptada por el partido en el Estado, ¿no? Y a las ONGs las está debilitando y las está desapareciendo, y que también yo creo que con lo estructural se tiene que ver esta cuestión también familiar, o sea, al mismo tiempo, no dejarlo, porque también las familias se ven chocadas con la pobreza, ¿no? Y cuando se ven chocadas, se ven diluidas. Y también hay que ver que hay mucho abuso sexual en la familia y que gracias al abuso sexual y al maltrato infantil, se van las niñas y niños de sus casas y se ponen en situación de calle y son más cooptables para la trata,
¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas por decir lo que está pasando en sus países, porque realmente me reflejo mucho desde México en lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser como una visión bastante dialéctica, ¿verdad? Ir desde lo macroestructural, ¿verdad? Que tiene que ver con estas condiciones de pobreza, de desigualdad, ¿verdad? Pero también irse a lo que están viviendo las familias en el seno, ¿verdad? Donde muchas veces las familias son los lugares donde más violaciones de derechos humanos hay o los lugares más inseguros para estos niños y niñas. O sea, a mí me parece que este es el aporte que puede dar la academia, reflexionar respecto a esto, alertar, porque yo creo que cada una de las investigaciones que ustedes han realizado han puesto puntos sobre las IES en términos, por ejemplo, a mí me gustó una palabra o una frase que dijo Jimmy al inicio y de la investigación de Jimmy y Elizabeth, y es que no hay retorno. ¿Verdad? Yo creo que si bien es cierto, la reparación es importante, yo creo que ninguna reparación va a ser suficiente respecto al daño que se está haciendo. Hay otra realidad y es que por más que nosotros hacemos, es como echar agua en un canasto cuando los recursos son insuficientes a nivel estatal. La brecha que Alicia mencionaba en términos de los recursos policiales, de la cantidad de jueces, es una realidad realmente latinoamericana, ¿verdad? Y creo también que las investigaciones, tanto de Omar, ¿verdad?, como de Mauricio, nos alertan cómo cuesta, ¿verdad?, en términos de datos y análisis, poder documentar el delito de trata como tal. En Costa Rica, Mauricio presentaba, tenemos 200, 300 desapariciones. ¿Cuántas de esas desapariciones realmente tienen fines de trata y explotación? Y estamos con un subregistro importante, no dimensionando tal vez el problema. Me robé esos minutos de ustedes, pero quería, dime Mauricio, perdón. Ajá, adelante. Tenés el micrófono apagado. Vean, una cosa también, cuando uno estudia criminología, ciencias policiales, nosotros ya tenemos la víctima, entonces empezamos a analizar, bueno, ¿quiénes son los que producen esa víctima? ¿Cuál es el perfil de esa persona? Ustedes, muchos de ustedes son psicólogos y lo pueden hacer también. ¿Quiénes son los pedófilos? En mi país no hay una ley contra la pedofilia como tal, o sea, realmente se permite el acceso a cientos de miles, hay charters, vuelos compuestos de pedófilos que vienen a Costa Rica y no se les puede prohibir la entrada por derechos humanos. Pero en Estados Unidos ellos no pueden hacer lo mismo. En Europa no pueden hacer lo mismo, pero aquí no pueden, aquí no tienen que registrarse. Entonces ellos entran, se van a sus hoteles, se van a no sé qué, hacen los contactos que tienen que hacer con la red que hay y pagan los $5,000, $6,000, $10,000 que pedirán por un niño. Pero en Costa Rica, por eso, nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema judicial, por lo menos en el caso de nosotros, no sé ustedes, para prohibir el ingreso a pedófilos, porque son ellos los que tienen esa cantidad de dinero. Nuestro pueblo no lo tiene para pagar, nosotros no tenemos esa cantidad de plata para pagar, nuestros pedófilos son pobres, por así decirlo, pero esa gente sí, y el problema viene de afuera. Nosotros no lo tenemos tanto adentro, es de afuera que viene hacia adentro. Esa es la investigación, por lo menos de mi parte. Nos quedan 12 minutos, no sé si alguno quiere, o más bien hacer una ronda de cierre de esta mesa que ha sido muy nutrida, ¿verdad? Y muy interesante. Tal vez en ese cierre que les voy a dar la oportunidad retomar dónde pueden encontrar las investigaciones de cada uno de ustedes que las han estado pidiendo bastante. Jimmy, Elizabeth. Bueno, no, agradecer a la organización del evento. A pesar de que estamos en esta posición de poder difundir nuestras investigaciones y mostrar en primera persona al sujeto, que en este caso la víctima, en estos momentos hay cientos, miles de personas que están sufriendo este flagelo, ¿no? Es decir, hay algo que coincidimos todos, es que tenemos que no más, entre comillas, hacer algo. O sea, si no hacemos algo, pues tiene, como decía Omar y también Alicia y Mauricio, Elizabeth, tiene la ventaja. Por eso es un crimen organizado, ¿sí? Y bueno, esta actividad es eso, es poner en alerta, independientemente del plano académico, sino ponernos en alerta a todos y bueno, tratar que se perfore la estructura a partir del desenmascaramiento, ¿no? Porque hay una élite burguesa que sostiene este tipo de crímenes, ¿no? O sea, lo sostiene porque
también forma parte de, ¿no? Es decir, en nuestro caso, el caso boliviano, forma parte de la élite que imparte justicia, ya sea desde la parte del órgano judicial, la policía boliviana y otras, son parte de este crimen, ¿no? Y la élite gobernante también, o sea, la burguesía que ha copado la política también es parte de esto, ya que desenmascararlos, ¿no? Hubiéramos querido aportar en ese sentido incluso con mayor intensidad, pero bueno, el tiempo nos ha consumido y será en otra oportunidad. Muy agradecidos a todos, a todas, por este espacio. Muchas gracias desde Bolivia. Gracias. Sí, yo quisiera también agradecer. Es cierto de que al haber sido los primeros nos ha consumido el tiempo y bueno, ya ni modo, ¿no? Pero por eso les sugerimos, o sea, descargar el libro, donde ahí exponemos los resultados y demás. Pero yo quería hacer énfasis en que nosotros hemos tomado mucho la cuestión esta de la identidad cultural. ¿Ya? Y yo soy una persona que prácticamente toda mi vida me he dedicado a trabajar en la cuestión de la cultural, así, ¿ya? Sobre todo en los aymaras, los quechuas y demás, ¿no? Pero resulta que me he pegado un chasco terrible, digamos, cuando hemos empezado a ver, Jimmy habla de las élites y ahora obviamente están surgiendo élites también, digamos, aymaras, quechuas y de todo, ¿no? O sea, sobre todo del altiplano y así muy ricas que manejan muchísimo dinero, que han debido ustedes oír hablar de la construcción de los cholets en el Alto, ¿no? Donde son pues locales de fiestas y además de que a nombre de la cultura se han recuperado muchísimas fiestas que antes, o sea, lo que en México es el patronato, me parece, no sé, pero aquí tenemos el padrinazgo, el madrinazgo, las prestes y demás cosas, ¿no? Y algo que realmente nos hemos dado cuenta, por eso es que yo hacía énfasis cuando he expuesto, es que nosotros hemos ido a ver precisamente, ¿no? Y bueno, hemos estado metidos ahí de padrinos, de madrinas y demás en estas prestes, y entonces el combo viene completo así. ¿Ya? Porque realmente para entrar a esos prestes, realmente ya no se ofrecen bebidas de la mejor calidad nomás, sino también droga. O sea, la cocaína realmente está ahí circulando, pero como si fueran dulces, ¿no? Y una de las, por ejemplo, fiestas que veíamos que es vulnerable, digamos, bueno, todas las fiestas son, digamos así, un espacio para la trata, ¿no? Pero aquí en Bolivia tenemos una festividad que es a la semana de Todos Santos, que son las ñatitas, ¿no? Entonces, ahí en las ñatitas que está cerca del cementerio y demás cosas, nos decían que era un caldo de cultivo para realmente la trata. Ya para la trata, porque ahí iban jovencitas, iban, bueno, como les digo, es el combo completo, así la bebida, el narcotráfico, la recuperación de la cultura, entre comillas, y más el turismo sexual y la trata y todo. Y por eso ahí venía, digamos, lo que decíamos, la migración itinerante, ¿no? Que aquí se dan las fiestas, qué sé yo, en marzo es la virgencita de no sé qué, en abril es la otra virgencita de no sé qué, en abril es la otra virgencita de no sé qué. Entonces del altiplano van a los llanos y de los llanos vienen aquí. Entonces es un medio de trabajo también así, ¿no? Donde van y dicen, están requiriendo tantas mujeres aymaras o adolescentes aymaras, no sé, que tengan este aspecto. Están requiriendo tantas mujeres adolescentes, no sé, chaqueñas, entonces van y es, digamos, una forma de trabajo, digamos, cuando no desaparecen, ¿no? Cuando no desaparecen, porque en otras situaciones desaparecen, pero hay esa trata y tráfico temporal, diríamos, ¿no? Entonces es una pena porque nuestros países cuentan con una riqueza cultural enorme, pero al final se está dando la mano con todo este crimen organizado que decía Jimmy, y entonces uno dice, ¿para qué hemos recuperado la cultura? O sea, no se sabe si es de afuera o de nosotros mismos o de quiénes. Yo pongo énfasis en eso porque ha salido mucho en la investigación. Y bueno, nada más que agradecerles a todos, han sido muy interesantes las ponencias y me identifico con todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Sí. No, bueno, también agradecer el espacio, compartir contigo, Andrea, Jimmy, Elizabeth, Alicia, Mauricio, compartir las reflexiones, el conocer también qué está pasando en otras latitudes y que a lo mejor no hay tantas diferencias, ¿verdad? Entonces,
creo que ahí radica también incluso la complejidad del fenómeno, ¿no? A qué nos estamos enfrentando, ¿no? Saber que aunque estamos hablando todos se trata de personas, cada uno tiene especificidades muy particulares y que ahí radica justo la importancia de investigación, pero también de la articulación con las instituciones gubernamentales, con las organizaciones de la sociedad civil, porque en esas luchas aisladas, pues nos quedamos en en acciones muy concretitas, pero sí logramos sumar esa sinergia entre instituciones que pueden colaborar desde su posición, las organizaciones, la comunidad, pues podemos construir esa sinergia que a lo mejor apunte hacia otro lado, ¿no? Pero justo radica en ese conocimiento situado, ¿no? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Qué está pasando en México? Pero en México no es lo mismo lo que está pasando en el norte que lo que está pasando en el sur o lo que pasa en el centro. Entonces es importante investigaciones situadas, ¿no? Contextualizadas para conocer qué está pasando verdaderamente en cada expresión del fenómeno de la trata de personas, y que por eso creo firmemente que la solución viene de abajo, porque son las comunidades las que saben en dónde se da el tráfico de drogas, cuáles son los puntos, y hay que trabajar desde abajo, fortalecer esas colectividades para que entonces quienes podemos tener un poco más de incidencia, ¿no? Academia, docencia, instituciones, podamos acompañar esos procesos, pero no imponer y no creer que los que estamos arriba en el escritorio o los que están arriba tenemos la solución solamente porque tenemos un cargo que nos dice que somos tal cosa, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio y ojalá podamos coincidir en algún momento de manera presencial, y si no, pues de manera virtual, y poder seguir platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Mauricio, otra vez el micrófono. Bueno, muchas gracias, es un honor estar con ustedes. También quiero decirles que estoy anuente a ayudarlos en cualquier tipo de investigación de análisis de datos, análisis de discurso que necesiten. Nos comunicamos, con muchísimo gusto les apoyo. Realmente soy como un mago en ese tipo de temas y lo trabajo bastante rápido, pero sí es importante que este tipo de situaciones se den, este conocimiento de otros investigadores, que nos apoyemos entre nosotros, porque cada uno de nosotros somos parte de un engranaje, o sea, aporta algo una investigación. Cuando nosotros hacemos una investigación, la hacemos en equipo generalmente. ¿Por qué? Porque cada uno aporta partes importantes, y es muy importante que se creen esos espacios. Yo no los conocí a ustedes no me conocían a mí, ya ustedes se llevan mi contacto, ya saben dónde pueden localizar si necesitan apoyo en alguna investigación. Yo los voy a tener a ustedes pendiente también. Tenemos investigaciones muy parecidas a las que ustedes han hecho que ustedes han hecho en su país, que tenemos que hacer en Costa Rica. Entonces, ahí nos podemos estar apoyando, porque realmente es parte de esto, porque el problema es internacional, no solamente nacional, es que corre por todo lado. Lo que pasa en Colombia me afecta en Costa Rica, lo que pasa en Brasil me va a afectar también, es parte de todos, y yo creo que es muy importante que nosotros mantengamos este tipo de contactos. Muchísimas gracias, y es un honor haber compartido la mesa con ustedes. Muy amable, Mauricio. No menos importante, Alicia, para el cierre. No, pues muchas gracias. Pues yo creo que yo me llevo la riqueza a nivel latinoamericano, que siempre es maravillosísimo tener como esta experiencia de vernos reflejados, aunque tiene razón Omar, que en cada lugar y cada país, y en el país los estados, los municipios, las comunidades pasan cosas distintas. Yo creo que lo que nos lleva a la estructura es partir del género, partir de la edad, o sea, de la interseccionalidad, ¿no? Género, edad, pobreza, etnia o pertenencia a un pueblo indígena. O sea, al tener como esta visión de la interseccionalidad de los derechos humanos, nos avanza hacia dónde son los posibles retos, ¿no? Entonces, cuando trabajemos o cuando vayamos a comunidades, tener como esta visión de interseccionalidad para que desde abajo se puedan ir haciendo como alternativas que van desde la pareja, desde la familia, desde la comunidad, frente, ¿no?, al crimen organizado, o simplemente frente a la trata de personas, que a veces se da por la misma familia, ¿no? Yo estaba pensando, no todo es trata con crimen organizado. Aquí hemos visto que familias, o sea, la mamá
va y prostituye a su hija, ¿no? Entonces, también hay cosas que salen del crimen organizado y que se pueden prevenir, que se pueden detectar y que se pueden sancionar muchísimo más fácil, porque no está la persona dentro de un lugar donde si se sale la matan o matan a su familia, ¿no? Entonces, creo importante como ir desmenuzando toda esta realidad con base a las diferentes perspectivas, a los diferentes ojos, visiones que tengamos sobre esta realidad. Y muchísimas gracias, fue un placer para mí estar aquí, un honor, y de verdad conocerlos. Yo espero tener, ya vi que están poniendo sus contactos aquí, después me voy a poner en contacto con ustedes para seguir profundizando en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas ponentes. El chat está inundado de agradecimiento y de felicitación por todos los trabajos que ustedes han realizado. Debo decir que por su participación se les hará envío de manera digital de un certificado de agradecimiento por el tiempo en este espacio, con mucho cariño de parte de la Universidad Estatal a Distancia, la Cátedra de Trabajo Social y el Observatorio de la Trata. A la vez, quiero agradecer a todas las personas oyentes que estuvieron a lo largo de la jornada, que nos acompañaron en esta mesa y que también realizaron los aportes por medio de los diferentes medios virtuales. Les invitamos a unirse nuevamente mañana en el segundo día del Congreso a partir de las 9 de la mañana, hora de Costa Rica, recordando que los enlaces de ingreso estarán disponibles al igual que hoy en el sitio web del Congreso. Fue un placer poder acompañarles en este espacio. Que pasen una excelente tarde y esperamos contar con su participación el día de mañana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Ya, muy justa, ¿vio? Un minuto, un minuto.